Pues Filipenses capítulo 1, versículos del 1 hasta el 11. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los creyentes en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con sus obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios todas las veces que me acuerdo de vosotros. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos vosotros, pues habéis colaborado conmigo en la difusión del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy seguro de que Dios, que comenzó en vosotros la buena obra, la irá llevando a término hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón, ya que participáis conmigo de la misma gracia, tanto cuando estoy preso como cuando tengo que defender y confirmar el Evangelio. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que podáis discernir lo que es mejor y os conservéis limpios e irreprochables para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que provienen de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Pues bien, hermanos, recordemos que según la tradición, la carta a los filipenses la escribió el apóstol Pablo seguramente en una cárcel de Roma alrededor del año 62 después de Cristo. La iglesia de Filipos prácticamente dio sus primeros pasos en la prisión, o al menos fue allí donde se consolidó y obtuvo más repercusión, ya que si recordáis, allí, cuando Pablo y Silas estaban en esa cárcel, hubo un gran terremoto. Y el Señor obró por medio de sus siervos Pablo y Silas desde el momento que pisaron esa ciudad, generando varias conversiones por el camino, pero será precisamente en la cárcel donde más impacto se generaría en la ciudad de Filipos, ya que hasta el propio carcelero acabó creyendo en Jesús y por ello fue bautizado junto con su familia. Contrastando datos, podríamos entonces decir que el apóstol Pablo, junto con sus colaboradores, pasaron por Filipos por primera vez alrededor del año 52 después de Cristo, en una etapa crucial del segundo viaje misionero de Pablo, pues en ese momento pasaron de Asia a Europa por primera vez, y así lo encontramos documentado en Hechos capítulo 16. Por lo tanto, al considerar esta información, deduciríamos que el apóstol escribió a los filipenses tras haber pasado 10 años desde su primera visita a esta colonia romana, pues recordad, en este segundo viaje misionero, Pablo y Silas pasaron, seguramente junto con Timoteo y Lucas, por Filipos en el año 52. Y se considera, según la tradición, que el apóstol Pablo escribió en la cárcel de Roma a esta iglesia que tuvo su gran impacto precisamente en la cárcel 10 años después, en el año 62 después de Cristo. Y además, este lugar era un lugar muy estratégico. Como digo, Filipos era una colonia romana llamada así Filipos, en honor a Filipo II de Macedonia, padre del conocido personaje histórico Alejandro Magno. Así que era un lugar muy importante. La ciudad de Filipos era un lugar estratégico, tanto turístico como especialmente comercial, y se encontraba en lo que se conoce como la Vía Ignacia, uniendo las provincias orientales del Imperio Romano. Por ello, era la ciudad principal de Macedonia y sus ciudadanos tenían bastantes derechos y privilegios respecto a otros lugares y a otros ciudadanos de esos lugares. No por casualidad pasó también el apóstol Pablo por este lugar en su tercer viaje misionero, probablemente alrededor del año 57 después de Cristo, pero en Hechos capítulo 20, poca información se nos comparte de ese nuevo contacto con los filipenses, más allá de que Pablo y compañía pasaron por aquellas regiones de Macedonia exhortando a los hermanos de manera extensa, pero sin detalles de cómo se encontraban en ese momento los creyentes. Ahora bien, al leer como tal toda la carta a los filipenses, averiguaremos más detalles de cómo estaba esta iglesia. Pero recordad que toda esta información nos mostrará cómo estaba la comunidad de Filipos después de 10 años, no cómo fue la iglesia de Filipos al principio, en ese segundo viaje misionero, ni tampoco, desgraciadamente, cómo estaba la iglesia de Filipos en ese tercer viaje misionero en el que pasa Pablo por allí, pero poco se nos dice al respecto. Sin embargo, hermanos, aún recibiendo esta información 10 años después de que se constituyese esta iglesia en Filipos,
Al leer la salutación del apóstol Pablo a los filipenses, en los versículos 1 y 2, nada más empezar la carta, comprobamos no solo que el apóstol añade a Timoteo, por cuanto este siervo se sumó al principio de su segundo viaje misionero y por tanto visitó la ciudad de Filipos y conoció a los filipenses, sino que también vemos que la iglesia, tras 10 años de historia, ya estaba bien establecida y estructurada. Pues el apóstol manda saludos a los obispos y a los diáconos de la iglesia de Filipos. Y más adelante Pablo les reconoce a los hermanos, a todos, su compromiso con el Evangelio desde el primer día hasta ese momento. Es decir, el apóstol Pablo estaba reconociendo que en estos 10 años de historia de la iglesia de Filipos habían sido fieles al Señor. Y los detalles de esta lectura en los primeros versículos de la primera parte del capítulo 1 de Filipenses, yo creo que son inspiradores, hermanos. Porque no debemos olvidar que en esta región no habían prácticamente judíos. Y la metodología misionera de Pablo siempre se había caracterizado por llevar el Evangelio primero ¿a quién? A los judíos y luego a los gentiles. Él siempre había intentado funcionar así en cualquier lugar que visitaba para llevar el Evangelio. Primero el Evangelio a los judíos y luego a los gentiles. Pero en este caso, según lo que leemos en Hechos capítulo 16, no había sinagoga en Filipos, lo cual implicaba que ni siquiera existían 10 varones judíos para conformarla según la tradición, porque según la tradición, para que en un lugar se constituya una sinagoga, hace falta al menos 10 varones judíos para que esa sinagoga se consolide y exista. Pero no había ni siquiera 10 hombres judíos en Filipos. Y por ello, yendo a las afueras, en Hechos 16 lo hemos visto, Pablo y Silas interactuaron con un grupo de oración donde conocieron a una mujer llamada Lidia, quien comerciaba con telas de púrpura y que se convirtió tras escuchar la palabra, tanto ella como los de su casa, nos dice el texto. Respecto a la mujer con espíritu de adivinación, no sabemos si se convirtió o no. Algunos comentaristas especulan que sí, que esta mujer también se sumó a la iglesia de Filipos, pero el texto solamente nos muestra que esta mujer tenía un espíritu de adivinación, que habían hombres que sacaban partido de esa mujer con espíritu de adivinación para sacar dinero, pues aquellas personas que creían en ello, y que Pablo, molesto de que esta mujer hablase públicamente y les gritase, expulsó su demonio, su espíritu de adivinación, fuera, pero nada más, no se nos dice nada más al respecto. El texto no lo aclara, así que no podemos afirmar ni negar si esta mujer también se sumó a la iglesia de Filipos. Y como sabéis, luego se dará el caso del carcelero que junto con los de su casa, tras ese terremoto y el testimonio que vio en Pablo y Silas, ahí lo veis en la imagen, también se convirtieron, pues tanto el carcelero como sus familiares. Posteriormente, hermanos, Pablo y Silas salieron de la cárcel, nos muestra el texto de Hechos, porque Pablo reveló a los magistrados que eran ciudadanos romanos y estos hombres tuvieron miedo y les dejaron marchar. Tras eso, Pablo y Silas se congregaron en la casa de Lidia. Hablaron con los hermanos, los consolaron y se marcharon hasta llegar a Tesalónica, el siguiente punto que debían visitar en ese segundo viaje misionero. Por lo tanto, el grupo de hermanos que se quedó en Filipos no era muy grande. Y solo podemos destacar a una mujer dedicada al comercio y a un hombre que trabajaba como funcionario en una cárcel. Como digo, no podemos afirmar si la mujer con espíritu de adivinación también se sumó a la iglesia o no lo hizo. Es por ello, hermanos, que el apóstol Pablo les escribe desde una cárcel de Roma a los filipenses, lleno de gozo y gratitud, pues conociendo este trasfondo, cómo no tener gozo y gratitud por esta iglesia que solamente había comenzado con una hermana, con una mujer que trabajaba en el comercio y un funcionario que trabajaba en la cárcel junto con sus familiares. A partir de ahí nació la iglesia. ¿Cómo no iba a estar lleno de gozo y gratitud? Pues además recuerda a esta comunidad con cariño, porque él sabía que era un lugar importante, que Filipos era una ciudad clave de Macedonia y también de toda Europa, seguramente con bastante afluencia de gente, y aún así los hermanos se mantuvieron fieles al Señor. Esto también es una gran lección para nosotros, pues nos enseña que el origen del gozo de Pablo se encontraba en que veía a Dios obrar por medio de las dificultades que enfrentaban tanto él como los que creían en Jesús como él, y aún con todo ello, Pablo entendía que el Señor tenía su misión bajo su control. Y recordad, siempre que leamos la carta a los filipenses, debemos tener en mente que el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Y aún así animaba a los filipenses que estén llenos de gozo y gratitud.
Y él, a su vez, mostraba su agradecimiento y confianza al Señor, porque sabía que todo estaba bajo su control y que ninguna circunstancia dependía del azar, sino que todo formaba parte del plan perfecto de Dios para la realización y aplicación de su obra redentora en la vida de los suyos. Desde luego, hermanos, da gusto leer cartas donde el apóstol Pablo escribe desde el principio con gratitud y entusiasmo a sus hermanos en la fe, porque nos demuestra que en dicho documento encontraremos ejemplos y lecciones de gran utilidad para nosotros hoy en día. Por supuesto, también aprendemos de iglesias con grandes conflictos y problemas, como puede ser el caso de la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Pero debido a que nos cuesta mucho ser fieles al Señor con el paso del tiempo, y más aún cuando surgen pruebas y conflictos, ¿verdad?, resulta inspirador leer el versículo 5, que los creyentes de Filipos supieron compartir el Evangelio desde el mismo momento que lo recibieron. Es decir, fueron responsables y consecuentes con el Evangelio que recibieron. Conocían el precio de ese Evangelio, la sangre de Cristo, temían por Dios. Y por eso mismo percibieron la necesidad de vivir y difundir ese mensaje de salvación. No simplemente conformarse con decir en Filipos, nosotros somos cristianos y nos reunimos en esta casa, sino compartir ese mensaje de salvación, esa esperanza de una vida eterna en Cristo Jesús. Claramente, hermanos, en este primer capítulo ya se nos presenta una comunidad, podríamos decir, bastante saludable. Diría que hasta cierto punto ejemplar. Y no hay más que resaltar la reiterada alegría de Pablo al pensar en ellos, al orar por ellos y, cómo no, al escribir y dirigirse a ellos. Y como no podría ser de otra manera, el apóstol inmediatamente expone la razón por la cual los creyentes de Filipos son tan fieles al Señor. Porque claro, Pablo no se iba a quedar aquí simplemente ensalzando a los hermanos que están en Filipos. Eso sería un error. Pensar, qué buenos somos, qué santos somos, qué piadosos somos, qué fieles somos, ¿verdad? Vamos a empezar a sacar pecho por nuestro conocimiento espiritual, ¿no? De ninguna manera. Porque el apóstol Pablo sabía que todo ello, toda esa fidelidad al Señor era porque el Señor estaba obrando en ellos. Es decir, lo que cada hijo de Dios de esta comunidad había conseguido en el Señor había sido para el mismo beneficio y bendición de la iglesia del Señor y se había llevado a cabo porque Dios mismo lo estaba haciendo realidad en ellos. O como da a entender el versículo 6, Dios mismo ha comenzado la buena obra en los filipenses y por eso Dios mismo se encargará de llevarlo hasta el final. Él perfeccionará hasta el final la obra que ha comenzado en cada uno de ellos, hasta que venga el día del Señor. Y esto no solamente se ha realizado en los filipenses, hermanos, sino en todas y cada una de las personas que han creído en Cristo Jesús, lo cual nos incluye a nosotros y a los que vengan después de nosotros. Recordad una de las más grandes lecciones de la palabra: Dios es soberano y por eso mismo lo que Él empieza, Él lo acaba. Él no es como nosotros, que a menudo pues dejamos las cosas a medias, ¿verdad? Nos comprometemos, decimos sí, pero luego pues cada uno piensa, bueno, mejor ya no, ya dejo de comprometerme, dejo de ser responsable. Pero Dios no es así, hermanos. Él lo que empieza, Él lo acaba. No deja las cosas a medias. Y nosotros somos obras suyas. Qué pena que no sepamos comprometernos hasta el final por nosotros mismos, ¿verdad? Incluso a veces encubrimos nuestro poco carácter y nuestra falta de credibilidad, jurando y prometiendo que algo haremos. Hasta damos a entender incluso a Dios que ahora sí, Señor, ahora me lo voy a tomar en serio. O dentro de nada, año nuevo, vida nueva, Señor, dame una nueva oportunidad. Ahora sí voy a hablar más, Señor. Ahora sí voy a leer más, Señor. Ahora sí me voy a congregar más, Señor. Pero el Señor sabe que probablemente no lo vas a hacer. Que simplemente dices que vas a empezar a hacerlo. Y quizá incluso el primer mes, la primera semana, en algunos casos solo el primer día, comienzas a orar más, a leer más, a servir más, a congregarte más. Pero luego te cuesta, nos cuesta. Dejamos las cosas a medias. Y qué bueno, hermanos, es saber que nuestro Dios no nos deja a medias. Que Él lo que empieza, lo acaba. El Señor conoce cómo somos, hermanos, y por eso no ha dejado su plan redentor meramente en nuestras manos, sino que están en las suyas. Nosotros mismos estamos en sus manos. Y por ello podemos vivir confiados, porque sabemos que si somos de Dios, la obra que ha comenzado en nosotros, Él mismo la terminará.
Así que, ¿de dónde viene nuestra salvación? ¿De nosotros mismos? De ninguna manera. ¿Qué diremos? Yo fui el que creí, yo fui el que me bauticé, yo fui el que me comprometí, yo fui el que sirvió durante estos años en esta iglesia o en aquella. ¿Seremos espiritualmente orgullosos delante de aquel que nos amó y que dio su vida por nosotros y que quiere que cuidemos ahora de su esposa, que es su iglesia? No podemos pretender ser orgullosos delante de Dios, hermanos, ni mucho menos burlarnos de Él, porque eso sería absurdo. Dios lo ve todo, Dios ve hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿A dónde iremos nosotros de su Santo Espíritu? Allá donde vayamos, allí está Él. Él prueba hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y la palabra nos dice que el Señor jamás será burlado. Así que cuando decimos al Señor, sí, Señor, haré esto. Sí, Padre, en este nuevo año me comprometeré más. El Señor sabe si lo estás diciendo de corazón o si te estás burlando de Él e incluso te estás autoengañando a ti mismo. Él lo sabe. May, ¿podrías darle a la diapositiva? Creo que el mando no me funciona. Cada vez que te mire, le das a avanzar. Estamos en las manos de Dios, hermanos. Y qué bueno que sea así. Así que, conociendo cómo es nuestro corazón, ¿verdad? Pues no podemos permitir que ese autoengaño a veces cale en nuestras vidas. El corazón es engañoso, ya lo sabéis. Algunos llegan a pensar, cuando reflexionan en el control que tiene Dios sobre su iglesia, sobre su misión, su soberanía en general, su control absoluto, algunos hermanos llegan a pensar que si es así, si todo está en manos de Dios, si Él es soberano, si Él sabe qué es incluso lo que va a suceder, pues entonces, ¿para qué me voy a preocupar? Hasta incluso, ¿para qué me voy a ocupar? Si la iglesia está en sus manos, si aquellos que serán añadidos a la iglesia y que serán salvos también están en sus manos, algunos creyentes o supuestos creyentes, vagos, piensan, pues si está en las manos de Dios, pues que lo haga Él. Autoengañándose. Escuchan a su corazón engañoso y dicen, si Dios está al control, que lo haga Él. Ya está. Nosotros a lo nuestro, nosotros a otra cosa. Si Dios es soberano, se excusan diciendo, ¿yo para qué me voy a afanar? Y dichas palabras o pensamientos, hermanos, serían terribles de afirmar, pues estas palabras demuestran insensatez, necedad y falta de conocimiento de quién es Dios y de cómo es su obra. De cómo, bajo esa realidad evidente de que Dios es soberano, Dios también quiere que cada uno de nosotros, sus hijos, seamos responsables. Y que esa responsabilidad de nosotros no choca en absoluto con la soberanía de Dios. Por eso sería absurdo decir, si está todo al control de Dios, pues yo para qué voy a hacer nada. Que lo haga Él, ignorando que Él hace su obra por medio de nosotros, por su gracia también. Que Él no solamente nos ha dado una vida eterna, sino que nos ha dado un propósito para esa nueva vida eterna. Porque qué absurdo sería tener una vida eterna para seguir haciendo lo mismo que hacía en la otra vida. Dios no funciona así. Dios nos da una vida eterna para que nosotros demos también nuestra vida por Él. Porque así como el Padre ha enviado al Hijo, el Hijo nos envía a nosotros. ¿Sabemos cómo ha enviado el Padre al Hijo? Creo que sí, ¿no? Para ello tenemos la cruz, entre otras muchas cosas. Así nos envía el Padre también a nosotros. ¿Lo creemos así? Por supuesto, hermanos, a la hora de reflexionar y debatir con estos conflictos internos, qué bueno saber que es el Señor quien transforma nuestro corazón, quien nos moldea. Él es el que nos perfecciona, quien nos prueba, quien nos santifica hasta el momento en el que seamos glorificados y perfectamente presentados en la presencia de Dios como obras suyas, semejantes a su Hijo amado, en el cual Él tuvo complacencia, en Cristo. Pero mientras tanto, somos vasos de barro en manos del alfarero. Somos metales en manos del orfebre o herrero. Y por eso mismo, hasta que el artesano en mayúsculas, es decir, Dios, no obre en nosotros hasta que vea su reflejo mismo en nosotros, la obra no se habrá concluido. Es decir, hasta que no nos parezcamos lo suficiente, según el criterio de Dios, no el nuestro, a Cristo, la obra del Señor en nosotros todavía no ha llegado a su término. Porque es muy bonito ese versículo, ¿no?
versículo 6 de Filipenses capítulo 1, donde se nos enseña que lo que el Señor empieza, Él lo acaba. ¿Pero en qué consiste lo que Él empieza y cómo sabemos cuándo acaba? Cuando Cristo sea reflejado en nosotros. Cuando nuestro ser mengüe hasta tal punto que sea el Espíritu del Señor, el testimonio que Él quiere que demos, Cristo mismo, el que sea reflejado por medio de nosotros. Ahí la obra de Dios en nosotros habrá concluido. Hasta que ese momento no llegue, todavía estamos en obras. ¿Qué os parece eso? Que estemos en proceso de construcción. Ahora mismo estamos así, hermanos, con un cartel bien grande que dice: esta persona que ves está en obras. Y cuando somos conscientes de que estamos en obras, y que nuestros hermanos en la fe también están en obras, y que cada uno tardará su tiempo en el Señor para que esa obra sea perfecta, es ahí cuando aprendemos a ser más pacientes los unos con los otros. Porque soy consciente de mi miseria, soy consciente de su gracia, y soy consciente de que también mi hermano que está a mi lado también tiene sus miserias. Pero que yo no me tengo que centrar en sus miserias, yo me tengo que centrar en mis miserias. Porque por ahora todavía me impiden reflejar a Cristo en mí. Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y tengo que reflejar a Dios. Ya nada de mí. Cuanto menos refleje de mí, más gloria estaré dando al Señor. Y para eso el Señor nos ha dado la vida eterna. Para que reflejemos a Cristo. Pero mientras tanto, como os digo, estamos en obras y nuestros hermanos también están en obras. Y cuando entendemos eso, aprendemos a ser más pacientes los unos con los otros. Cuando entendemos eso, empezamos a amarnos más los unos a los otros. Empezamos a perdonarnos también más los unos a los otros. Pues aprendemos que tenemos un mismo Padre, una misma fe, un mismo Señor, un mismo Espíritu. Que Él, por medio de su Santo Espíritu, nos une y en su perfecta soberanía le ha placido que también sea nuestra responsabilidad crecer cada uno a su ritmo en el Señor. Algunos necesitarán toda su vida para dar un gran paso hacia el Señor. Otros quizá no tanto, pero ¿sabéis? Eso no debe de honrar y glorificar a la persona, sino a Dios. Porque otra vez más, ¿dónde está el foco? ¿En nosotros? No, en Dios. Porque es Dios quien hace la obra. Si hay algo bueno en mí, es para la gloria de Dios. Si hay algo en mí malo, es miseria mía. Y lo mismo sucede con cada uno de vosotros. Por lo tanto, ¿en qué me voy a gloriar? ¿En qué voy a empezar a sentir orgullo espiritual o decir, mira, cuánto sé, cuánto he estudiado, cuánto oro, cuánto leo? Eso es vanidad. Eso no honra a Dios. Al contrario, deshonra su nombre. Qué triste es ver hoy en día, hermanos, lo fácil que es llamarse cristiano, o evangélico, o creyente. Porque lo decimos muy rápido, pero nuestro corazón muchas veces no está en comunión con Dios. O a veces pensamos que sí, porque practicamos ciertas disciplinas espirituales, pero luego esas supuestas disciplinas espirituales no se reflejan en mi trato con los hermanos. Y ya sabéis, ninguno que sea capaz de amar a su hermano puede amar a Dios. Y no podemos ser capaces, ¿verdad?, de amar a nuestros hermanos si no amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así que a la hora de entender estas cosas, hermanos, hacemos un gran ejercicio de humildad. Nos esforzamos y procuramos ser llenos del Espíritu Santo y deseamos ser más santos como nuestro Dios es santo. De hecho, no solamente es santo, sino que es 3 veces santo. Así que, hermanos, ¿cómo no vamos a valorar la fidelidad de Dios en nosotros? ¿Cómo no le vamos a dar gloria y honra sabiendo que todo lo bueno en nosotros es gracias a Él y todo lo malo en nosotros es culpa nuestra? Solo a Dios la gloria, hermanos. Y si estos filipenses estaban siendo responsables y fieles al Señor, era porque el propio Señor estaba obrando en ellos de manera efectiva. Y ellos mismos estaban siendo consecuentes con la fe que profesaban. Ahora bien, esto ni mucho menos termina aquí. ¿Os imagináis que el apóstol Pablo termine solamente en estos primeros versículos de la primera parte del capítulo 1 de Filipenses? No, los filipenses aún continuaban en obras, como os he dicho. Al igual que nosotros todavía continuamos en obras hoy.
Y así estaremos hasta que el Señor vuelva. Porque ya sabéis, Cristo viene. Y si no, pues trabajemos hasta que nosotros mismos vayamos a la presencia de Dios. Porque lo que está claro es que iremos a la presencia de Dios, ya sea que Él venga o que nosotros vayamos a Él. Porque nuestro tiempo en este mundo haya llegado a su fin, según la voluntad de Dios. Sea de una manera u otra, estaremos con Dios. Pero mientras tanto, ahora, en este mundo, estamos también con un propósito. Ya no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y estamos, además, en las manos del Señor completamente. Y estos hermanos de Filipos también lo estaban, y debían seguir adelante, creciendo en el Señor, recibiendo no solo ánimos y gratitud de parte del apóstol Pablo, sino también algunas instrucciones y exhortaciones que eran necesarias de aplicar para continuar en la obra de Dios. De ahí que en medio del reconocimiento que hace Pablo por el apoyo recibido de los filipenses y por cómo han continuado firmes en el Señor, les confiesa, junto con su anhelo de volver a verles, que él sigue orando por ellos. Y lo hace con el deseo de que el amor de los filipenses abunde aún más. Y que además ese amor se fundamente en el conocimiento y en el discernimiento para que de esa manera sepan discernir correctamente y se mantengan santos hasta que venga el día del Señor. Llenos también de frutos de justicia que además reconoce que provienen del mismo Señor, enfatizando con ello la soberanía de Dios tanto en el obrar de cada uno como en lo que va sucediendo en general en la Iglesia, que es por medio de Jesús el Mesías. Y esto, hermanos, como todo lo que veremos en adelante que tenga que ver con el crecimiento y la madurez espiritual, estará siempre presidido por el Señor. Pues aunque sea nuestra responsabilidad ser obedientes al Padre en todo tiempo, el mismo Dios también se encarga de que eso se lleve a cabo, porque no está en nuestras manos, nosotros estamos en las manos de Dios. Y por eso, en Él podemos cumplir con aquellas buenas obras que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, el avance de la Iglesia de Dios y el obrar de sus hijos no han sido dejados a la suerte, no han sido dejados a la espontaneidad, sino que el Señor está al control de su misión y eso nos incluye a nosotros y en cada una de nuestras obras que hacemos para Dios. Aquellas obras que el Señor ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Y es indudable que el testimonio de los filipenses durante estos 10 años, desde su fundación en el año 52 y cuando escribe la carta del apóstol Pablo en Roma en el año 62, yo creo que es indudable ese testimonio, ¿verdad? Cómo han mantenido esa fidelidad en él y además han sido de impacto alrededor. Vemos cómo estos hermanos de Filipos, pues aún con ello, debían seguir madurando en el Señor, debían seguir creciendo. Previsiblemente se acercarían tiempos difíciles y los creyentes de esta ciudad de Filipos debían estar preparados para ello, confiados en el perfecto amor de Dios que debe ser canalizado entre nosotros para que también pongamos el amor en práctica entre los hermanos y no cayendo en un mero sentimentalismo o un comportamiento irracional, sino ejerciendo un amor fundamentado, un amor sólido, un amor que beba del conocimiento que proviene del Señor y que tenga la sensibilidad y el discernimiento que el Espíritu nos ofrece para discernir aquello que como hijos de Dios no debemos ignorar. Es eso por lo que ruega el apóstol Pablo respecto a los filipenses. Qué fundamental sería, hermanos, para nosotros discernir correctamente. A mí, por ejemplo, cuando sucede el caso de Ananías y Zafira, me llama muchísimo la atención cómo el apóstol Pedro, junto con el resto de los apóstoles, tiene la capacidad de discernir que Ananías y Zafira se estaban burlando de ellos. Y no solamente el apóstol Pedro es capaz de discernir que Ananías y Zafira se estaban burlando de ellos, porque estaban dando la imagen de que estaban dando todo su dinero a la iglesia, como lo habían hecho otros hermanos que tenían posesiones, pero ellos no lo estaban haciendo así. Habían vendido todos sus bienes y se quedaron con una parte. El resto lo quisieron dar en la iglesia, pero no porque principalmente querían ayudar a los hermanos, sino porque querían tener esa imagen de salvadores, de buenos siervos de Dios, que han vendido todas sus casas y bienes y lo han puesto a los pies de los apóstoles para que lo repartan entre aquellos que tengan necesidad.
A ellos lo que les interesaba era su imagen. Y como digo, me sorprende cómo el apóstol Pedro, lógicamente guiado por el Espíritu de Dios, es capaz de discernir no solamente que no estaban dándolo todo, como aparentaban, sino que encima ese engaño que estaban haciendo Ananías y Zafira a la iglesia estaba presidido por el enemigo, por Satanás. ¿Os imagináis que hoy seamos tan llenos del Señor, de conocimiento y de discernimiento, que seamos capaces de discernir si lo que tenemos delante, si lo que se nos presenta en la vida proviene de Dios o del diablo? Y no hablo de juzgar, hermanos, porque eso es otra cosa. Hablo de discernir espíritus, de discernir intenciones, de saber por dónde debemos ir. ¿Os imagináis si en la iglesia existiese no el juzgarnos los unos a los otros, eso ya existe, desgraciadamente, sino discernir aquello que puede ser una amenaza a la iglesia misma? Incluso hermanos que se presentan como ovejas y son lobos. Incluso pastores que se presentan como pastores y son lobos. Qué bueno sería para nosotros estar tan llenos de Dios, ser tan sensibles a las cosas del Señor, que sepamos reconocer todo ello. Pero no cayendo en nuestros prejuicios, sino en lo que el Espíritu de Dios nos revela para su gloria, para su iglesia. Por eso es que digo discernir, no juzgar, ni poner etiquetas y guiarnos por supuestas sensaciones que no tienen ninguna base ni razón de ser. Pero claro, para discernir debemos conocer. Eso es lo que aprendemos en este texto. Para discernir debemos conocer. Y el conocimiento, hermanos, sin amor nos envanece. Hablar de Dios sin tener una relación genuina y personal con Dios no tiene sentido. Pero desgraciadamente la historia de la Iglesia ha demostrado que mucha gente puede hablar de Dios y no estar en comunión con Dios. Que incluso el Señor puede utilizar a gente que no sea de su iglesia, de su reino, de sus hijos, de su familia, y aún así, por el misterio de Dios, que esa gente no creyente, pero que habla de Dios, sea de bendición para personas que sí son sus hijos. Hasta esos límites llega la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no tiene límites, lógicamente. Qué bueno saber que estamos en sus manos, como he dicho al principio, hermanos. Y qué triste es aquellas personas que hablan de Dios, pero que no tienen una relación con Él, que son hipócritas. Por ello, en el perfecto amor de Dios debemos trabajar en aquellos recursos espirituales y aquellas disciplinas espirituales que el Señor nos provee y nos muestra en su palabra para que vivamos como a Él le agrada. Creciendo más y más en el Señor para que cada vez se vea menos de nosotros en nosotros mismos y lo que se vea sea más de Dios en nosotros. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué importante es entender, hermanos, que por más que creamos que estamos bien delante del Señor y que tenemos un buen testimonio, el Señor nos anima a que sigamos trabajando en su obra, empezando por nosotros mismos. ¿Cuántos quieren servir en la iglesia, trabajar en la iglesia, sin trabajar primero en ellos mismos, verdad? El Señor quiere que seamos coherentes, que no nos rindamos, que no bajemos los brazos, que seamos humildes y nos esforcemos. Y además, no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas que el Señor nos ha dado para que hagamos su voluntad. Y con esto termino, hermanos. Yo creo que casi cualquier creyente conoce de memoria el famoso versículo de Filipenses 4, al cual llegaremos mucho más adelante, donde el apóstol Pablo declara que todo lo puede en Cristo porque Él mismo, el Señor, le fortalece. Yo creo que todo el mundo conoce este versículo, ¿verdad? Es un texto muy famoso. Y por ello mismo, por ser un texto famoso, habitualmente es mal interpretado y se aplica para contextos y situaciones que poco o nada tienen que ver con el sentido original del texto.
Por supuesto, iremos poco a poco con esta carta a los filipenses y ya trataremos con más detalle este capítulo 4 y especialmente este versículo. Pero desde ahora, ya os quiero aclarar que el propósito por el cual Dios nos da fuerzas no es para que continuemos con nuestras propias vidas y no acudamos a Él hasta que tengamos otra necesidad, porque pensar eso sería absurdo, pero desgraciadamente muchas veces es así. Cuando nos va mal, cuando tenemos un problema, Señor, ayúdame. Señor, dame fuerzas. Señor, escucha mi oración. Y cuando el Señor escucha nuestra oración, nos da fuerzas, pasamos esa crisis, esa situación conflictiva, nos olvidamos de Dios, porque ya nos dio lo que necesitábamos. Entonces, ahora me centro en lo mío. Y cuando vuelva a pasar por otra situación de necesidad, otra vez, Señor, ayúdame. Señor, dame fuerzas. Señor, estoy clamando a ti. Pero cuando el Señor otra vez nos atiende, otra vez volvemos a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Dios, hermanos, nos fortalece e incluso, como sabéis, su poder se manifiesta en nuestra debilidad para que continuemos en su misión. Para eso nos da fuerzas. Es decir, cuando Pablo en la cárcel escribe animando a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo hace entendiendo que Cristo le fortalece, que Cristo nos fortalece para seguir en su obra, no en la nuestra. Para seguir en su propósito, no en nuestros planes. Porque si Dios, pensadlo, como si fuera simplemente una hipótesis, si Dios nos diese fuerzas para que hagamos aquello que está en contra de su voluntad, Dios se estaría autosaboteando. Dios estaría tirando piedras a su propio tejado, ya conocéis esa expresión. Y Dios no puede hacer eso. Dios no se puede contradecir. Lo que viene de Dios es para Dios. Y la fidelidad de Dios hacia nosotros se sujeta en que Él es fiel a sí mismo, en que Él no cambia, en que Él es el mismo ayer y hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Es en esa seguridad que nosotros vivimos, en sus promesas. Por eso es que Él es digno de toda honra y alabanza, porque Él nunca falla, Él nunca se contradice, Él nunca empieza algo y lo deja a medias. Él es perfecto, Él es santo. Por eso hay de aquel, ¿verdad? Hay de aquel hombre que confía en otro hombre. Y qué bueno es cuando confiamos en Dios. Cuando estamos en Él. Cuando entendemos que debemos vivir para Él. Que debemos de continuar en su misión. Con Cristo en el corazón y con la cruz por bandera. Como soldados de Cristo en esta batalla, en esta guerra espiritual. Así que, hermanos, ya sabéis, el Señor no nos da fuerzas y ánimos para que estemos perdiendo el tiempo o para que hagamos algo que esté en contra de su voluntad. Al contrario, hay muchas cosas que hacer por y para nuestro Dios, y el Señor quiere que cada uno de sus hijos le sirva, le honre, le sea útil. Y no solo quiere que unos sirvan y otros se acomoden o se enfríen o se descuiden de la palabra y la oración, porque eso sería una tremenda negligencia. Así que, hermanos, estamos en las manos del Señor y estamos, a su vez, con un cartel bien grande que dice, en obras. Todavía no ha sido concluido. Estamos en obras. Y estos mensajes y principios que encontramos en la carta a los filipenses solamente acaban de empezar. Pero vosotros mismos ya podéis profundizar en esta carta y en otros libros más desde ahora. Y mientras tanto, recordad esto. El Señor no solamente nos llama a cada uno de nosotros a arrepentirnos, sino también que nos llama para que le sirvamos. Para que sirvamos con esta nueva vida que nos ha dado en Cristo Jesús. Para gloria de Dios Padre. Que el Señor os bendiga, hermanos. Amén.